Hola jóvenes, nos estamos viendo ahora en otra sesión de lo que es implicancia en el transporte carretero. Lo vamos a referir hoy día al diseño geométrico de vías. Eh, Vamos a ver los componentes del trazado de un camino y secciones transversales en carreteras y vías urbanas. Más adelante me voy a referir muy generalmente a obras adicionales, pero lo vamos a ver en particular en la otra sesión. En cuanto al trazado de un camino, eh, existen elementos que hay que tener en cuenta, y uno de esos elementos que es bastante importante es la velocidad. ¿Ya? Los elementos del trazado se proyectan para permitir conducir con una velocidad adecuada según las normas que están establecidas, normas como de diseño, normas como las regulaciones de la ley de tránsito, etc. Vamos a tener dos tipos de velocidades, una velocidad de proyecto, y esta velocidad de proyecto es la que define las características geométricas mínimas de la vía, o sea, mínimas del diseño o de los elementos que lo componen. ¿Ya? Esta velocidad de proyecto va a condicionar todo del cómo se está diseñando, del cómo se está construyendo una carretera. Y vamos a tener una velocidad específica que la vamos a conocer como la máxima velocidad con comodidad que pueda recorrer un conductor, cómodo y seguro que puede mantenerse en cada elemento, tanto geométrico y bajo ciertas condiciones meteorológicas. O sea, además de una velocidad de proyecto que va a definir las características geométricas de la vía, vamos a tener una velocidad específica que le adicionamos variables meteorológicas, ¿ya? Y para eso esa velocidad es clara y es compleja también, porque qué es lo que es cómodo, qué es lo que es seguro, ¿ya? Algunas condiciones del diseño van a implicar que sea seguro, pero que va a ser cómodo, eso también hay unas condiciones del diseño de la vía que le va a permitir cierta comodidad al conductor. ¿Para qué? ¿Se acuerdan ese círculo que está en la otra sesión? Donde están las áreas de riesgo, los factores de riesgo o que podría afectar a un conductor. En esa área se va a manejar ahí el concepto de cómodo o incómodo. Antes de comenzar a describir, necesito que tengan claro qué es lo que es el trazado. Nosotros podemos ver todo el diseño cuando proyectamos una carretera en diferentes vistas. Va a tener una vista en planta, una vista en perfil y una vista de la sección transversal. La vista de trazado en planta es la que ustedes están, la que muestro ahora en pantalla, pero ustedes la están viendo desde arriba, ¿ya? Podríamos decir que aquí hay una pista, aquí está la otra pista, pero todo esto es una carretera. La estamos viendo desde arriba, ¿ya? Que es lo común que conocemos con los mapas. A diferencia de la vista de trazado en perfil, que es un corte lateral, ¿ya? Donde nosotros vamos a ver incluso las pendientes, las gradientes, ¿ya? Esta es la vista de un diseño de carretera en trazado en perfil. Planta, vista en perfil. Y además existe una vista de la sección transversal, que cuando nosotros cortamos una carretera, nos paramos frente a una carretera y la cortamos, vemos cómo está diseñado en función de la dirección de avance de los vehículos. Lo vamos a ver en unos dibujos más adelante. Profundizamos el trazado en planta. Un camino puede definirse mediante la proyección en planta de su eje longitudinal. El eje longitudinal es la trayectoria propiamente tal del camino, ¿ya? Y vamos a tener ciertas alineaciones, donde vamos a tener una alineación de recta, o lisa y llanamente recta, lo que ustedes conocen. Vamos a tener una curva de transición y vamos a tener la curva circular, ¿ya? La curva circular, ustedes conocen muy bien lo que es la recta y lo que es la curva. Sin embargo, el radio de curvatura de la curva circular es muy distinto al radio de curvatura de una recta. Tenemos claro que el radio de una recta va a tender hacia el infinito, en cambio una curva circular va a depender de cuánto es lo que estamos abarcando. Para poder unir esta curva circular con una recta, se utiliza la curva de transición. ¿Qué implicancias tiene esto? Que si hay una adecuada curva de transición,
los efectos de la energía o de las fuerzas que están ejerciendo sobre un vehículo en una curva van a poder ser más suavizados. ¿En qué aspecto? Que en el minuto que un vehículo está haciendo la trayectoria circular, va a estar sufriendo fuerza centrífuga que lo van a estar tratando de hacer salir, digamos, por la tangente de esa curva. Mientras que los elementos del diseño, los neumáticos, el roce, van a estar contrarrestando esa fuerza centrífuga con una fuerza centrípeta, manteniéndolo en la misma curva. Para conseguir eso, en el diseño en planta se tiene que trabajar la alineación de recta, unirlas con la curva de transición a esa curva circular. Y esa es la secuencia que tiene toda carretera, ¿ya? Hay algunos lugares en donde no existe esta curva de transición y nosotros vamos a estar en presencia de una curva brusca que claramente va a forzar al vehículo muchísimo para mantener esa curva. En cuanto a la vista en trazado en perfil, es una línea poligonal con vértices redondeados, ¿ya? Que hay un acuerdo parabólico que se le llama aquí para que evitar, digamos, que sean bruscos así como existe una suavización de la curva en lo que es en planta, con esa curva de transición, también vamos a tener aquí ciertos acuerdos parabólicos para poder esta rampa unirla con la pendiente siguiente, ¿ya? Rampa inclinación positiva en sentido de marcha y la pendiente va a ser la inclinación negativa en sentido de marcha. O sea, cuando vamos subiendo vamos a estar en presencia de una rampa, y cuando vayamos bajando vamos a estar en presencia de una pendiente. La unión de ambas va a ser un acuerdo parabólico. ¿Se entiende? Y en este tercer concepto que estamos viendo acá es la sección transversal. Aquí esto es lo que yo les decía, que nos paramos frente a la carretera y hacemos un corte, ¿ya?, en la calzada, en dirección de la circulación de los vehículos. Vamos a tener algunos elementos, ¿ya? Vamos a tener la calzada, donde van a circular los vehículos. Esto puede estar en ripio, pavimentado, asfaltado. Vamos a tener la presencia del arcén, que es la arista de carretera y borde de calzada, que comúnmente no está pavimentada y es donde uno se detiene cuando sufre alguna emergencia, etc. El sector que está un poco más al interior va a ser la berma, ¿ya?, que es entre el borde del arcén y la cuneta, o la mediana, o terraplén, ¿ya? Señales, luces, barreras, están todos alojados en este sector de la berma, ¿ya? La cuneta va a ser el sector, acá lo vemos claramente, va a ser el sector donde ustedes podrían ver la evacuación de agua y lluvia, por ejemplo, ¿ya? Y la mediana, en carreteras donde hay mucho tráfico, existe una separación, ¿ya?, entre una calzada o una pista y la otra calzada, ¿ya?, que debería estar más para acá, ¿ya? Todo este conjunto de calzada y arcenes le vamos a llamar plataforma, ¿ya? Plataforma, el conjunto de la calzada y los arcenes, ¿ya?, a donde en definitiva se va a mover el vehículo o se va a detener, etcétera, y le vamos a llamar plataforma, ¿ya? Y eso tiene que ser correctamente diseñado, además decirlo, pero lo tienen que tener claro ustedes también. Hay procedimientos habituales, y esto aquí yo me lo voy a pasar muy rápido en cuanto al diseño, que en nuestro curso lo vemos en forma conceptual, pero en el curso complemento de cálculo lo ven con bastante detalle, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay un procedimiento habitual para trazado en planta, donde aquí hay una imagen de un software, que todas estas curvas de color verde son las curvas de las cotas, digamos, muestran la altura de los terrenos. Aquí entre más juntas estén estas curvas, más escarpado o más inclinado va a estar el terreno. Cuando vemos superficies que están más blancas y la separación entre curvas verdes, por ejemplo, es amplia, significa que son terrenos más llanos. Aquí hay un procedimiento habitual en cuanto al perfil longitudinal, y aquí están las diferentes pendientes donde se está moviendo, digamos, las cotas, digamos, y nosotros van a ir a estar haciendo, digamos, diferentes
corte para desacuerdo parabólico y sea suave, digamos, la rampa o la pendiente. Insisto, es un tema que antiguamente lo veíamos en este curso, pero ahora se ve conceptualmente porque hay otro curso que es complemento de transporte carretero, donde realmente lo viene. Un concepto claro que es la visibilidad de los conductores. Hay una posición al conducir donde este diseño tiene que procurar que el conductor pueda dar avistamiento a diferentes objetos, ya teniendo en consideración datos estándares de la altura del conductor, que es más o menos 1,5 metros al pavimento, cuando es un vehículo menor, o 2,5 metros de un camión, ¿ya? Y del borde derecho más o menos hacia el interior es más o menos 1,5 metros donde está la visión del conductor, ¿ya? Y ahí hay otras cosas respecto al faro, etc. Hay un procedimiento habitual también para el dibujo en plantas, y eso es los software. Ahí ustedes también podrían tomar, los invito a tomar el curso de complemento. En cuanto a las curvas de transición, estamos hablando que está el acuerdo en recta, digamos, la recta, y la curva circular, que es la que vamos a tener acá. Existe esta forma que ustedes ven aquí como en una espiral, esa es la clotoide, que de acuerdo a parámetros que viene la recta más de esta curva circular, se resuelven el algoritmo, digamos, y le van a ir dando las posiciones K, digamos, o las posiciones de esta curva, cómo se va a desarrollar esta curva de transición respecto de cualquier radio o segmento de esta clotoide. Insisto, para cada curva circular unida a una recta determinada, va a haber una clotoide determinada que va a describir este segmento que se va a transformar en la curva de transición. Insisto, no es en nuestro caso, ustedes tienen que tener solamente claro que existe una recta y una curva circular, y la forma de unir para suavizar el efecto de las fuerzas centrípetas y centrífuga va a ser la curva de transición, que esta clotoide nos va a facilitar el proceso, ¿ya? Ahí claramente hay un ángulo que se tiene que establecer, y hay un procedimiento para eso. Rápidamente vamos a ver lo que son las secciones transversales en carretera y vía urbana. Aquí hay una carretera convencional en terreno llano con bermas de seguridad. Aquí está la calzada con su respectivo grado de inclinación. Ese grado de 2% de inclinación hacia los costados sirve esencialmente para evacuar agua lluvia, y se acuerdan, para no provocar ese deslizamiento de las ruedas. Aquí hay otro ejemplo, una carretera convencional en terreno ondulado con carril adicional en un sentido, ¿ya? Aquí hay dos carriles, más hay un carril acá, que este carril adicional podría ser una pista lenta para subir, por ejemplo, una cuesta, y terminó la pista lenta y este carril adicional se elimina. Con todos los elementos del terraplén, berma, arcén, calzada principal, carril adicional, y posteriormente hasta llegar al desmonte, que esto podríamos encontrar un cerro acá, ¿ya? Hay otro tercer ejemplo, una autopista interurbana en terreno, y aquí vamos a encontrar que existen medianas. Más adelante les voy a mostrar aquí aquí hay una vía arterial urbana, que esto es más conocido por ustedes, que hay un separador, esa es mediana también, ¿ya? Y ese separador puede ser jardinería, etcétera, barreras New Jersey, etcétera, ¿ya? Ahí claramente ustedes le pueden echar un vistazo más en detalle. Y claramente, si tienen alguna duda respecto del tema, escríbanme al correo electrónico o foro consulta, o lo envían como tema al curso. Nos estamos escuchando, viendo, digamos, en la próxima sesión. Que tengan una muy buena tarde.